agradecerle al Ministerio Público Tutelar de la Provincia de Buenos Aires, al procurador, el doctor Contegrán, sumarme también al respeto a aquellas personas que nos han dejado físicamente, pero como también se dijo, unas cuantas enseñanzas y también el don de la amistad. También le quiero agradecer especialmente a colegas y amigas como la doctora Marisa Schneider, a Belén Logercio y a la doctora Silvia Fernández, que a pesar de haber compartido conmigo varias charlas, me sigue invitando. Y bueno, como no hubo un break, yo les voy a proponer de cierta forma una especie de break, porque lo que van a escuchar ahora es algo que rompe la lógica de todo lo que han escuchado de las colegas que han hablado. Y que ustedes vieron que era todo como un hilo conductor y que venía bárbaro. Bueno, yo voy a empezar con una frase como para ir viendo cómo es esto, ¿no? La frase dice la siguiente, dice, al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias como lo que ahora vamos a ver. Esta frase es el inicio o la apertura de una serie de Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, año 1959. Bien, esta introducción es para que ustedes se planteen cómo es el foro penal y la relación con la salud mental. Es la dimensión desconocida. Va a haber otro colega mío, juez de garantía, se los aseguro, que es más serio que yo, que es el doctor Tapia, a quien admiro profundamente y va a hablar más serio que yo, pero yo tengo como una cuestión de problemas, muchos problemas, ¿no? El foro penal y la salud mental, pero un problema mayor para mí es el artículo 34, inciso primero del Código Penal. Yo parece que soy el enemigo número uno del artículo. Porque cada vez que hablo digo lo mismo. Para mí es inconvencional. Este querido artículo 34, inciso primero, el 30 de septiembre cumple 100 años. Entró en vigencia el 29 de abril del año 22, de 1922, perdón, y nunca fue actualizado. Entonces, cuando yo digo esto, no es antojadizo, que yo me la agarro con el 34. Si bien me puede decir, bueno, declaraste la inconstitucionalidad del artículo. No, no, no declaré la inconstitucionalidad del artículo porque todavía me da miedo. Porque es como un bastión, ¿no?, del Código Penal. Fíjense que no ha tenido ninguna actualización hasta el momento. Pero se los digo rápidamente, el que dice el 34, para aquellos que no lo recuerdan, del Código Penal, arranca diciendo no son punibles. ¿Sí? Primer inciso, el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Segundo párrafo, en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia al Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. El último párrafo, que para mí todavía es el que más resuena, en los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso. Bien, me dirán ustedes, todas las palabras que han escuchado resuenan, por lo menos a mí me resuenan y mucho. Tenemos un problema en esta cuestión del artículo 34 de la Ley de Salud Mental, pero antes de esto quiero tomar por lo menos algo que dijo el doctor Contegrán, algo que acaba de decir la doctora Iglesias,
la dignidad de la persona humana. Y después, todas las convenciones, todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que venimos escuchando, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, la ley de salud mental, o sea, todo apunta, como dijo el doctor Contegrán, la dignidad de la persona humana en general o en particular los derechos humanos, ¿sí? Entonces acá lo primero que yo digo, hay un primer problema con la ley de salud mental, que el licenciado Gorbach y luego los legisladores cometen un error en introducir como una excepción al artículo 34, inciso primero del Código Penal, en las internaciones involuntarias, ¿no? Eso para mí ya empieza a tener un problema, porque ¿cuál es el problema de todo esto? Es que hay un principio de culpabilidad que para mí siempre resonó contra el 34, inciso primero, que es aquella fórmula, que no la voy a decir en latín, porque precisamente para eso está el lenguaje claro, que es no hay crimen si no hay culpa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de inimputables, ¿no? Y dice, no serán punibles, dice el 34. Bien, bárbaro. Entonces, decimos, ¿por qué hay medidas de seguridad para inimputables? Porque a eso me llamaron para hablar, ¿no? Eh, también habla, o sea, hablar de incapacidad. También lo dijo el doctor Contegrán, también lo dice la ley, todas las personas son capaces. Sin embargo, tenemos que no todas las personas son imputables. Ahí sí hay una diferencia. Pero, como dije antes, hay medidas de seguridad para inimputables. Todas estas cosas son muy discutidas, pero tenemos otro problema. En el fuero penal, si bien esta discusión se da, pero cada uno hace lo que puede y lo que le parece que puede hacer en salud mental. Entonces, yo les voy a dar mi opinión, es discutible, la he dicho en varias jornadas, sigo discutiendo con colegas. Mi opinión es que un inimputable no puede continuar en la esfera del fuero penal. Y su causa se termina o con un sobreseimiento o una absolución y no puede imponerse una medida de seguridad. ¿Sí? También la Corte en esto no tiene una postura definida, lo hemos visto en varios fallos, ¿no? Desde Tufano a Pantunia, hemos pasado por RMJ, o sea, busquen todos los fallos y seguimos dando vueltas sobre el asunto. Alguna cuestión buena han tenido estos fallos, han puesto un límite a la medida de seguridad, por lo menos, ¿no? Antes lo pueden decir, bueno, la doctora Iglesias o aquellos que han visitado los neuropsiquiátricos, se han encontrado con gente internada más de 60 años, por ejemplo, ¿no? En el Esteves acá en Temperley, una mujer 60 años internada. Mi propuesta para el Ministerio Público, más que nada para la Fiscalía, desde mi función de juez de garantías. Primero, si encuentran una persona afectada en la salud mental, ¿no? Que comete un delito y lo llama el personal policial, la primera directiva es el abordaje en salud mental. Porque, ¿qué harían si a ustedes lo llaman y le dicen, tengo una persona detenida, herida, con 3 disparos de arma de fuego, desvanecida? Y va al hospital, no va a la comisaría desangrándose. O sea, busquemos la lógica de todo esto a la salud mental que tenemos que ver. Eso como primer punto. Segundo punto, no corran para tomarle declaración, como sea. Parece que esas 24, 48 horas, también es una discusión que tenemos entre varios jueces y juezas de garantía, parece que hay que ser debido a muerte y que hay que tomarle como sea, por más que no entienda nada, por más que esté en un ambiente totalmente estresante, porque la persona está con gente que no conoce, está con personal policial, con un fiscal, con el defensor, que tampoco conoce, no son personas de confianza. Entonces, busquen que esté con una persona de confianza,
que esté con un apoyo, en cierta forma, para que pueda pasar por este trance del conflicto con la ley penal afectado en su salud mental. ¿Sí? Esto también de no correr, si esta persona necesita una cuestión de salud mental, un abordaje en salud mental, no hay que obligarla todavía a que esté frente al fiscal y eso, y a que comprenda el hecho, que además es una persona que a lo mejor no comprende lo que hizo o piensa que hizo otra cosa distinta a la que le están diciendo. Después, consejo, ¿no? Me parece, viene la cuestión de pasarle la causa al juez de garantías, ¿no? Para que convalide la detención de esta persona. Yo creo que se gana tiempo si procuramos la intervención multidisciplinaria, ¿sí? Y esto es un motivo suficiente para volver a pedir, como lo he hecho hace muchos años, a Administración de Justicia, la Corte o la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también se lo traslado en cierta forma a la Procuración, que tiene que haber un equipo interdisciplinario permanente, las 24 horas del día, ¿sí? Los 365 días del año, para el fuero penal. Porque eso también, como ha dicho la doctora Carolina Stanley, es acceso a justicia y es derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la parte penal? Tenemos que recurrir a los hospitales. Los hospitales en el conurbano bonaerense carecen casi de psiquiatras, psicólogos o de interdisciplina o multidisciplina, ¿sí? Entonces, la persona empieza como si estuviera en un Uber, a girar por todos los hospitales hasta que ubica una guardia psiquiátrica. Me ha pasado en este turno, no, el turno anterior, 7 horas arriba de un patrullero, una persona afectada en salud mental por el consumo problemático de sustancias. Personal policial con esta persona dentro de un patrullero, 7 horas esperando, porque precisamente, como lo ha manifestado también la doctora Stanley, estamos en pandemia, ¿sí? Entonces, la urgencia en estos casos para la gente de salud es las personas afectadas en coronavirus. Entonces, esta es otra de las cosas. Después nuestro código es un código de procedimiento penal, perdón. Eh, para mí es un dislate, ¿sí? Tenemos de todo un poco, ¿no? Arrancamos con el párrafo primero, el último párrafo del artículo primero del Código de Procedimiento, que nos dice que se impone la medida de seguridad con las normas del juicio, ¿sí? Yo en este caso digo, está bien, está bárbaro, siempre y cuando la persona sea imputable, no si sea inimputable. Pero como estamos el 34 metido en el medio, tenemos este problemita. Otro de los artículos, el 64, que impone el examen mental obligatorio, en caso de que sea probable la imposición de una medida de seguridad. Bien, no ha sido reformado el artículo 64 porque hay una reforma a partir de la ley de salud mental y es muy gracioso leer que esa reforma está basada precisamente en la ley de salud mental. Ahora, cuando yo les digo que el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires arranca con una catarata de errores, ¿no? Que arrastra del 34 y nos dice que la persona es peligrosa, que si hay presunción de inimputabilidad se permite la internación, o sea, la internación involuntaria, con o sin multidisciplina. No dice absolutamente nada, ¿no? Sus derechos serán ejercidos por el defensor oficial o el curador, ¿no? El curador. El 63 habla de la incapacidad sobreviviente y nosotros si se suspende el trámite de la causa en solo dos cuestiones, declaración y juicio, aunque hay jurisprudencia, por lo menos local, Loma de Zamora, no sé si en otro departamento judicial, que paraliza totalmente la causa hasta que recupere la capacidad. Volvemos al tema de la capacidad. La capacidad, la ley lo dice, somos todos capaces, o sea que ¿cuál capacidad va a recuperar?
El 168, que es el remate de la primera parte, por lo menos, de lo que es la parte de instrucción donde intervenimos los jueces de garantías, es el que nos permite la internación provisional por cuestiones de peligrosidad. Pero no se contenta con ello, ¿no? Porque nos manda a que se tiene que tener unas definiciones, o sea, si se dan todos los presupuestos de la prisión preventiva, si se dan todos los presupuestos de la prisión preventiva, ¿sí? O sea, que la persona tiene que estar probado, que es el autor, que hay prueba, pero tenemos otro problema en el medio que es si comprendió la criminalidad del hecho o no. Supongamos que hasta ese momento no lo sabemos. 168 nos permite entonces internar a la persona. Bien, ahora, ¿qué nos dice en el último párrafo de este artículo? Dice, si no se reúnen los presupuestos de la prisión preventiva, el juez informará al tribunal competente. ¿Cuál es el tribunal competente? Juez o jueza de familia. Puede disponer la disposición de la persona detenida, o sea, estamos diciendo, no se dan los presupuestos de la prisión preventiva, pero la persona sigue detenida, y se lo pone a disposición al juez o jueza, entiendo yo, de familia, que se está refiriendo al 168. Bueno, seguimos. Vamos al 323, inciso quinto, sobreseimiento. El sobreseimiento en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, obviamente un sobreseimiento total cierra la etapa totalmente de la causa. El artículo quinto es ambivalente, ¿no? Porque nos habla, por un lado, de la salud mental, ¿no? Que dice, se puede sobreseer por inimputabilidad, siempre que no proceda una medida de seguridad. O sea, es inimputable, o sea que se podría sobreseer, pero hay una medida de seguridad. O sea, no comprendió la criminalidad del hecho, no, esa conducta está viciada en cierta forma, pero como hay una medida de seguridad que hay que imponerle, porque esta persona para el código es peligrosa, digamos nosotros riesgo cierto e inminente, eh, tiene que seguir, no se puede sobreseer. Ahora es raro, ¿no? Porque el artículo 325 que completa al artículo primero, último párrafo, perdonen que es todo, pero así es la salud mental en el foro penal. Eh, Dice que es impugnable el sobreseimiento si se le impuso una medida de seguridad. Y dice, bueno, en este caso está claro que ahí habría que ir a hacer un juicio, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el 341? Que después del 338, que es un artículo enorme, que es cuando ya pasamos a la etapa de juicio, o sea, apenas se ingresa en la etapa de juicio, el artículo 338 ahora es extensísimo, ¿no? Se divide en bis, ter, quater. Se puede, toda la parte de prueba y demás, dice que si el imputado obró en estado de inimputabilidad y no es de aplicación una medida de seguridad, o sea, otra vez estamos en lo mismo, es inimputable y una medida de seguridad, se puede sobreseer. Bien. Seguimos, ¿no? El 372 habla de fijar la pena o la medida de seguridad. O sea, ustedes entienden el distingo, yo no. Para los casos de inimputabilidad, para mí no hay ni una ni otra. 424. ¿Puede el imputado o su defensor apelar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria? Sobreseimiento o sentencia absolutoria. ¿Eh? Que le imponga una medida de seguridad. O sea, tiene recurso. Y es obvio. Porque si a mí me sobreseen y me absuelven, pero me meten una medida de seguridad, y sí, voy a apelar. Pero yo no entiendo, o sea, es como, esto yo lo uso como catarsis, porque me gusta esto de planteárselo a ustedes que vienen de otra lógica, que es la lógica del foro de familia, del código civil, y se encuentran con esto. A mí me causa mucha gracia cuando hablo con juezas de familia, muy amigas como Belén, como María Silvia Villaverde en su momento, que no me creían que esto existía, que, que existía esta locura que tiene el código nuestro. Bueno, yo ahora se los planteo en esta charla, en esta jornada que para mí es un honor estar. Y por último les digo que el 450 habilita el recurso de casación
si la Cámara revoca una medida de seguridad. Y el 454 habilita el recurso al imputado y al defensor de la sentencia que imponga una medida de seguridad. O sea que hay recursos todo el tiempo para revisar medidas de seguridad. Entonces, para cerrar, estoy ya justo en los 20 minutos, sostengo todo el tiempo esto desde hace mucho tiempo. Creo yo que el fuero penal necesita una reforma en la convención, por favor, en tener estas cosas de, que como dijo el doctor Contegrar, un diálogo y trabajo colectivo con el Ministerio Público tutelar, desde un primer momento, desde un primer momento. Pensar en la dignidad de la persona, en los derechos humanos, también habló el doctor Contegrar en la igualdad, en entender en el foro penal, y esto también es otra cuestión, y la doctora Schneider seguro se va a acordar, que ha tenido una injerencia muy importante en algo que yo fui testigo, que la asesoría es parte, que la asesoría es parte. La pandemia y la virtualidad, como lo ha dicho la doctora Corina Stanley, y salud mental ha chocado de manera abierta y profunda en este año y medio que llevamos de pandemia y se ha agravado muchísimo. O sea que todo lo que yo le estoy diciendo está cada vez peor. Y lo que ha dicho la doctora Iglesias, obviamente, será materia de entender que el órgano de revisión, ponernos nautos de lo que uno está haciendo, de las internaciones involuntarias. Y por último, algo que se discute y que es algo que si ustedes van a la jurisprudencia nacional y de la Corte y de los distintos cámaras de casación y demás, hablan que tendría que ser el foro de familia el que interviene una vez cesada la internación involuntaria del foro penal. No hay ninguna legislación que así lo diga. Hay un protocolo de la Corte que yo también soy muy crítico, que también dice lo mismo. Yo creo que no, que es el Ministerio de Salud al que hay que poner la persona en disposición, que hay que sacarla de la esfera de lo que es una unidad como la unidad 34, que es una unidad penitenciaria para personas afectadas a su salud mental, y que determine el sistema de salud que hace con esa persona. Se le dará, si se quiere, desde el Ministerio de Salud, una vez visto si es involuntaria o voluntaria la internación, intervención al juzgado de familia o al foro de familia, y solo el juzgado penal le puede dar al foro civil o al foro de familia la intervención si hay que iniciar un proceso de capacidad. Si no, para mí no va así como dice el código nuestro, así como dice el protocolo de corte, que se lo ponga a disposición del juez o jueza de familia. Dicho esto y pasándome 3 minutos de los 20 minutos, les agradezco, muchísimas gracias, para mí un honor estar en esta jornada.